Bueno, estimados, tenemos la satisfacción de presentar al orador del día de hoy, el ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala, quien por su capacidad, experiencia, conocimiento y atendiendo el tema que nos va a permitir tener sus consideraciones, específicamente sobre desafíos y oportunidades del Uruguay, del Uruguay como país agroexportador. Vamos a tener una visión muy personal y muy capacitada al respecto. Vamos a hacer una pequeña descripción del orador invitado. Es ingeniero agrónomo, fue docente de la Universidad de la República, asesor y consultor de empresas e instituciones del Uruguay y en la región, asesor de CREA, coordinador del Consejo de Entidades Agropecuarias para el Desarrollo, CEAP, y ministro de Ganadería y Agricultura y Pesca. Actualmente ocupa el cargo de coordinador general de FUCREA y es asesor del Banco de la República Oriental de Uruguay y es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería. Desafíos y oportunidades del Uruguay agroexportador. Creo que la palabra la tiene el estimadísimo y considerado amigo Martín Aguirre Zavala. Muchas gracias, Miguel. Gracias por invitarme. Gracias a todos por recibirme. Es un gusto estar con ustedes. He tenido pocas oportunidades de intercambiar con el Rotary, pero todas han sido muy interesantes para mí y muy buenas. Te voy a fallar un poco, Miguel, porque vos me hiciste una serie de comentarios y una serie de sugerencias de las cuales hablar, y a mí me pasa una cosa que soy un poco anarquista en esto, y entonces voy a hablar de medio de lo que a mí me gusta, o de lo que a mí me place en este momento, sobre todo un poco como para comunicarme con ustedes en mi estado del alma, parafraseando a Jorge, respecto de lo que siento hoy, de lo que son los desafíos. Cuando uno dice los desafíos del Uruguay agroexportador, que lo hice poner yo, equivocadamente en realidad tiene como dos partes, o tres partes. Tiene los desafíos del Uruguay, los desafíos del agro y los desafíos de la inserción de Uruguay en el mundo y del agro uruguayo en el mundo. Y yo creo que eso no se puede separar nunca de los desafíos que en realidad tenemos como nación, ¿no? Entonces, me hizo reflexionar un poco el fallecimiento del presidente Vázquez. Porque para mí lo interesante de la personalidad, o de la persona más que de la personalidad, es su origen. O sea, año 1940, República Oriental del Uruguay, un tipo nacido en un hogar obrero, que tiene la posibilidad, que la sociedad en la que vive le da la posibilidad de llegar profesionalmente, económicamente, desde el punto de vista social y político, a los estamentos donde llegó, ¿no? Y eso me parece que responde a una cosa muy importante que tuvo la sociedad uruguaya, ¿no? Es decir, ese señor que fue a la escuela pública, fue a la misma escuela que fui yo, y que seguramente que muchos de ustedes. Fuimos a la misma escuela, teníamos atrás en el carnet, decía lo mismo que decía el carnet que me daban a mí de las calificaciones, de las notas, decía aquellos que han estado juntos en los bancos de una escuela en la que eran iguales, a la que acudían usando de los mismos derechos y teniendo los mismos deberes, se acostumbran a no ver más diferencias entre ellos que las que surgen de sus aptitudes y actitudes. Y yo vengo o sea, yo nací en ese país, ¿no? Mi abuela materna era empleada doméstica, mi abuela paterna fue la primera ingeniera del Uruguay. Hace muy poquitos días le hicieron un homenaje por los 100 años de su graduación como ingeniera. Entonces, esto que ustedes escuchan no es novedad para la mayoría de todos ustedes, que seguramente han vivido situaciones distintas, pero sí nos queda muy lejana. Ese es el lugar, ese es el país donde a mí me tocó nacer.
Después tengo otro cuento de vida también, en una cola del Cine Liberty hace capaz que 35 años, me puse a discutir con o 30, ponele, sí, ¿no? Capaz que 35, yo no me había recibido aún. Me puse a discutir con el tipo que hacía la garrapiñada. Y el hombre me empezó a argumentar sobre por qué no valía la pena trabajar en el Uruguay. El tipo me decía, bueno, yo agarro acá por la calle Colonia, dice, pateo una puerta y tengo un techo. Todavía voy por los tachos de basura, dice, hurgo un poco y tengo algo para comer. Y todavía me queda la manga para el cigarro y para el vino. Y bueno, yo me puse a discutir con él porque para mí el trabajo tenía muchas más cosas y tenía mucho más estímulo. En ese tiempo hasta me daba por trabajar. Y el tipo me decía, no, pero fíjese que si yo tengo que trabajar, tengo que tomarme el ómnibus, tengo que tener plata para el ómnibus, tengo que comer bien y tengo que empilcharme bien, me decía. Y en realidad a mí me sorprendió la discusión, pero traída hoy al momento actual, me da una cierta noción de la reflexión que tiene que hacer el Uruguay, ¿no? En ese país a mí me tocó crecer, y a muchos de ustedes también. Después me tocó en el año 2000 formar parte de un gobierno en un momento muy crítico para el Uruguay, porque era en los años 98 al 2002, esos 5 años influenciados por la crisis rusa, por la crisis de los tigres asiáticos, etc., fueron años en términos históricos, los peores años de precios de los commodities agrícolas, o sea, de los alimentos en el mundo, en términos reales, ¿no? O sea, años en donde los famosos términos de intercambio eran los peores, o fueron casi los peores de la historia. 5 años de muy malos precios y, por lo tanto, de muy mala capacidad de inserción económica del Uruguay en el mundo. Y en ese país, así como me tocó nacer en aquel, me tocó crecer en este otro, me tocó formar parte de un gobierno en un momento muy difícil. Eso se profundizó después con la crisis del 2002. Después empezó a venir un ánimo diferente, ¿no? Entre los años 2002 y el año 2008, antes de la crisis de Lehman Brothers, los precios se tonificaron mucho. Uruguay tuvo, bueno, una notorísima devaluación que lo hizo muy fuertemente competitivo en ese momento y empezó a crecer. Y viene Lehman Brothers, viene la crisis financiera del mundo en el año 2008-2009. Y después del 2008-2009 nace un mundo nuevo. Nace un mundo nuevo, ¿por qué? Porque nace un mundo de tasas de interés muy bajas. Y ese mundo de tasas de interés muy bajas, liderado por los bancos centrales de los países centrales, provoca un incremento muy grande en los balances de esos bancos, comprando activos financieros a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, tanto públicos como privados. Y eso hace que todos los activos del mundo se crezcan. Haya una inflación muy grande de activos y una gran disponibilidad de dinero en el mundo. Esa disponibilidad de dinero en el mundo fue lo que hizo que la salida del mundo, de la economía mundial, de la crisis de Lehman Brothers, fuera en V, como se dice ahora vulgarmente, ¿verdad? O sea, fuera una salida casi que inmediata. ¿tá? Se multiplicaron fuertemente los activos de los bancos centrales y se inyectó un montón de dinero a la plaza. Pero se inyectó un montón de dinero a la plaza, un montón de capacidad de financiar proyectos y cosas, de una manera diferente que si uno pone a funcionar la maquinita de producir moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce una importantísima inflación de activos, pero no una inflación monetaria. O sea, no hay una inflación muy grande, o sea, los precios no se disparan por encima de la productividad,
sino que se sostienen, pero sí hay una brutal inyección de dinero en el mundo. Y eso cambia el mundo, en realidad. Y entonces, hay dos elementos fundamentales que de alguna manera cambian el mundo para los productores de alimentos. Primero, la brutal demanda de las economías emergentes, que incrementan la gente que tiene poder adquisitivo como para comer, y además occidentalizan muy fuertemente los hábitos de consumo de alimentos, ¿no? Por lo tanto, crece el consumo de proteína animal, lo cual hace que para estas latitudes sea una muy buena noticia. O sea, tendemos a mejorar muy fuertemente nuestra inserción en el mundo en ese sentido. Entonces, en ese mundo, ¿no? En esa economía que nace después de Lehman Brothers, que por supuesto tiene una brutal ola formidable en los años 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, casi hasta el 14-15, donde los precios son extremadamente altos. En realidad, yo creo que hay un cambio brutal en el mundo, pero ese cambio brutal que hay en el mundo no es el que se consideró o el que se confió el mundo que había venido. O sea, en realidad en los años, si uno se paraba en los análisis del año 14-15, en general la gente dice, no, se acabó aquello que las materias primas nos sirven y ahora hay que producir materias primas. Bueno, ni tanto ni tampoco. Entonces, hoy, ¿a qué venimos? A un mundo donde se necesitan fuertemente los alimentos. En aquel mundo estaba extremadamente recalentado. ¿Por qué? Porque la otra contrapartida de esa inflación de activos financieros era que es que se multiplican las señales del mercado, ¿verdad? O sea, aumenta un peso este vaso y como hay mucha plata, especulamos en que va a seguir aumentando. Entonces, en vez de aumentar 1, aumenta 3. Pero en realidad, lo que se llama el fundamento del mercado hace que esto aumentó 1. Y enhorabuena, que aumentó 1. Bueno, volvemos hoy a una situación un poco más normal, donde hay una demanda significativa de alimentos, hay, en base al crecimiento poblacional y en base al crecimiento económico, y esa demanda significativa de alimentos, además, tiene una suerte de occidentalización muy fuerte. Entonces, Uruguay tiene una oportunidad ahí, como todos los países productores de alimentos. Hay que reconocer que Uruguay, además, tiene una ventaja enorme, porque Uruguay somos 3 millones de habitantes, parece que ahora vamos a ser menos para los próximos años, pero por lo menos somos 3, y tiene muchísimos recursos naturales per cápita y relativamente bien conservados. Por lo tanto, Uruguay tiene una oportunidad allí, pero Uruguay tiene también otra gran oportunidad, y por eso yo empecé con la historia de Tabaré Vázquez y la escuela pública y la institucionalidad y el Estado de Derecho. O sea, Uruguay tiene una tradición republicana que lo deja muy bien parado y que además sale a relucir siempre que hay crisis. Ahora con la pandemia sale a relucir nuestra cultura de acatar las instituciones, nuestra cultura de venerar los estamentos que la sociedad se da. Es inconcebible esto que nos pasa a nosotros en un país como Argentina. Es inconcebible en otros países que tienen instituciones mucho menos creíbles. Uruguay, por sus propias tradiciones y por su propia cultura, por esa raíz común, tiene algunas cosas que nos destacan. Salió en la crisis del 2002, salió en la pandemia, y va a salir cada vez que sea necesario, siempre y cuando seamos capaces de conservar esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué desafío tenemos hoy? Uruguay tiene sí ese capital que es la institucionalidad, pero tiene grandes desafíos que tiene que acometer, ¿no? El primero es el de la productividad. O sea, Uruguay tiene en el concierto internacional un problema de productividad grande, ¿no? Si Uruguay, por ejemplo, se ha vuelto caro, sí, está bien, volverse caro no es malo en sí mismo,
siempre y cuando la productividad de la economía sea capaz de sostener lo caro que soy. O sea, yo tengo un presupuesto de $7.000 por mes. Bueno, está buenísimo que tenga un presupuesto de $7.000 por mes, siempre y cuando pueda ganar 10.000. ¿Verdad? Ahora, si yo tengo un presupuesto de $7.000 por mes y no tengo capacidades para generar 5.000, bueno, estoy en un problema. Y eso es lo que le ha pasado. Cuando uno dice Uruguay se encareció, no dice en Uruguay está caro este vaso. Dice que en Uruguay, con la actividad económica que hay, no lo podemos comprar, que no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en los últimos 10 años? O un poquito antes, entre los últimos 12 y los últimos 10. Hubo un incremento de los precios en la sociedad uruguaya que está muy por encima, ¿tá?, del incremento de los precios en todos los países con los cuales competimos, excepto China. Si uno mira el tipo de cambio real de Uruguay con respecto a China, que es eso que acabo de describir, ¿tá?, el tipo de cambio real, nosotros perdemos competitividad sistemáticamente con todo el mundo, excepto China. El único país que se ha encarecido al mismo ritmo que Uruguay, en términos de la misma canasta de productos, que es lo que consumen las personas, Uruguay se encareció casi un 50% respecto al conjunto de países con los que negocia, con lo que comercia, y eso es algo medio parecido a lo que se encareció China. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que si nosotros no tenemos una productividad creciente, paralela, que justifique ese incremento de costos, eso se traslada a pérdida de competitividad. A ver cómo lo puedo explicar más sencillamente, porque acá hay gente de todo pelo y color, ¿no? Si algo, si yo tengo si a mí me cuesta, producir este vaso me cuesta 100 pesos, ¿tá?, y yo tengo una producción de un vaso por hora, y la hora cuesta 100 pesos, si la hora en vez de costar 100, cuesta 150 pesos, y yo sigo produciendo el mismo vaso, el vaso en vez de costarme 100 pesos me va a costar 150 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Si en vez de producir un vaso, produzco un vaso y medio, el vaso me va a seguir costando 100 pesos. Entonces, si alguien me puede pagar 110 pesos en el mercado, en el mundo, por este vaso, y a mí me cuesta 100 pesos, y me sigue costando 100 pesos, sigo pudiendo producir vasos porque genero un margen de 10 pesos. Ahora, si este vaso, ¿tá?, me cuesta 150 pesos, porque la hora subió 50 pesos, y la productividad no subió, yo dejo de producir vasos. ¿Cuál es el problema de competitividad monetaria que tiene el Uruguay? Es ese. No hemos sido capaces de incrementar la productividad en función del aumento de nuestros costos internos. Entonces, ese es nuestro principal desafío. Un ejemplo, sencillito nomás. En Nueva Zelanda, 1 hora de trabajo cuesta 5 veces lo que cuesta la hora de trabajo en Uruguay. Pero la mano de obra por litro de leche cuesta el 80% de lo que cuesta en Uruguay. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen 6 veces más productividad que nosotros por unidad de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el primer desafío del Uruguay? Si uno mira el Uruguay en el mundo, el Uruguay está bien en una cantidad de cosas, pero en lo que está mal, es en eficiencia, es en productividad, en todos los estamentos, tanto públicos como privados. Y ese es el principal desafío. Si Uruguay quiere ser agroexportador, exportador, o un país turístico, o lo que quiera, tiene que preocuparse de su productividad, sea lo que sea que quiera hacer, si quiere que su gente viva mejor, si no, la gente se va a quedar al costado del camino. No va a haber más Tabaré Vázquez en el Uruguay. ¿Por qué? Porque los Tabaré Vázquez van a nacer en los hogares
que tenemos capacidad de darle a nuestros hijos la educación que hoy se necesita para competir. Eso que a mí la sociedad uruguaya me lo dio gratis, hoy no se lo está dando gratis, ¿tá?, a los hijos de todos los orientales. Y ese es el segundo desafío. El desafío más grande que tiene Uruguay es la educación. La educación como gran generador de igualdad de oportunidades. Entonces, no hay que cejar en ningún esfuerzo. Y a mí, disculpame, Miguel, capaz que vos querías que yo hablara del mercado internacional y de no sé qué, y de cuánto se produce en el Uruguay, pero te garanto que me parece que para producir cebollas, caramelos o autos de carrera, el Uruguay tiene que preocuparse de esas dos cosas. Las dos cosas tienen relación, pero además, esta otra, la de la educación, tiene relación con la cultura republicana también, y por lo tanto tiene otro valor adicional, que es ese que nos destaca identitariamente como país. ¿Qué otras cosas tiene Uruguay? O sea, a ver, cuando yo hablo de la institucionalidad, hablo de dos cosas: de la igualdad de oportunidades y de la igualdad frente a la ley, que son las dos cosas principales que tiene la institucionalidad republicana. El tercer desafío que tiene Uruguay y que tiene todo el sistema agroalimentario mundial es el ambiente. El ambiente, o sea, la amigabilidad con el ambiente, o sea, la sustentabilidad de los sistemas de producción, que es lo mismo que decir que es la sustentabilidad del ser humano en la tierra. ¿Bien? El ambiente tiene 4 componentes. O sea, cuando uno mira el ambiente, en cualquier cosa, no solo en la agropecuaria, en cualquier cosa, tiene 4 componentes: el suelo, el agua, la biodiversidad y la atmósfera. En el suelo, en el agua y en la biodiversidad, si bien tenemos desafíos, no son grandiosos. ¿Por qué? Porque somos poquitos. En la atmósfera tenemos algunos desafíos vinculados a lo agropecuario. Y la atmósfera, como principal elemento, tiene el tema del cambio climático hoy. Cuando uno habla de atmósfera relacionado con el medio ambiente, en general se habla del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es el aumento de la temperatura del mundo por efecto de la emisión de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, ¿qué son? El anhídrido carbónico, el metano y el óxido nitroso, fundamentalmente. Los contaminantes más importantes del mundo en este sentido son los países que más consumen combustibles fósiles, ¿tá? De hecho, uno quema combustibles fósiles y libera anhídrido carbónico a la atmósfera. Si alguno de ustedes tiene relación con esto, va a ver que en el medio de esta pandemia, con la reducción brutal de combustibles fósiles, de carbón, de petróleo, etc., ha habido una especie de limpieza de la atmósfera. Hay algunos mapas que andan por ahí que están muy buenos, donde se ve los niveles de contaminación de carbono de la atmósfera en los distintos lugares, antes y después de la pandemia. La pandemia, al reducir la movilidad, la actividad económica, etc., hizo que se restringieran fuertemente las emisiones de efecto invernadero. Pero ¿qué pasa? En las emisiones de gases de efecto invernadero, el óxido nitroso tiene 80 veces más contaminación que el anhídrido carbónico, y el metano 20 veces más. Y el metano es un componente muy fuerte de las emisiones de la ganadería. Entonces, la ganadería, que es algo bucólico, que está fantástico y no sé qué, ahora tiene un estigma que es que tiene que preocuparse de no emitir tanto metano. Y bueno, ese es un desafío que Uruguay tiene. Pero el desafío que Uruguay tiene es más con la percepción del mundo de los productos, y eso significa mejorar la certificación de los procesos, la trazabilidad, la amigabilidad con el ambiente, etcétera, que hace que los commodities agrícolas, la carne, la leche, los granos, etcétera, se transformen en alguna medida o tengan en alguna medida
algún efecto diferenciador razonable. Es decir, si uno puede certificar que un bife es hecho con biodiversidad, cuidando el suelo, cuidando el agua, y además, por ahí, todavía, cuidando la atmósfera, y lo puede certificar de alguna forma, ese bife vale algo más. Eso hoy está levemente incrementándose. No existe esa oportunidad como tal, pero sí es una oportunidad potencial, tanto desde el punto de vista defensivo, porque al nosotros tener ventajas en ese sentido, nos podemos defender de otros y ponerle trabas a otros, como desde el punto de vista ofensivo, es decir, efectivamente, nosotros tenemos esto que es mejor para la salud del mundo y para la ecología del mundo, bueno, valdrá la pena hacerlo. Y el otro el cuarto elemento que para mí, al menos, constituye un gran desafío y una gran oportunidad, es todos los temas relacionados con la bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía? Y bueno, la bioeconomía es la producción de casi cualquier cosa en base a la máquina biológica, ¿no?, a los animales y las plantas, que generan mejoras a la calidad de vida del mundo. Esos son fibras, todo lo que es fibra de carbono y toda la comunicación del mundo. Canadá tiene, por ejemplo, una brutal producción y generación de productos bioeconómicos, todo lo que tiene que ver con, en muchos casos, manipulación genética que genera mejores medicamentos producidos por animales o por vegetales. Todo lo que es modificación de la eficiencia de todos los procesos biológicos para que con un mismo nivel de afectación del ambiente seamos capaces de producir mucho más. Entonces, todo eso me parece a mí que genera capacidades que tiene el Uruguay. ¿Por qué? Bueno, porque tiene ventajas desde el punto de vista natural, porque tiene muchos recursos naturales per cápita, porque tiene ventajas institucionales, ¿tá?, que lo hacen creíble, sobre todo para los temas que tienen que ver con la inocuidad y con la calidad ambiental de su producción, porque tiene que ver también con su forma de producir, que además tiene en cuenta a las personas. Entonces, yo creo que Uruguay tiene una oportunidad muy grande de mejorar la competitividad y la productividad. ¿En base a qué? A todos esos elementos de los cuales yo estoy hablando, por un lado, y a otra cosa que es fundamentalísima, que es el bajo costo del capital. Y por eso arranqué hablando después que hablé de nuestra institucionalidad, hablé un poquito de lo que era la situación de la economía mundial y la situación de disponibilidad de capital en el mundo. Y esa disponibilidad de capital en el mundo, nosotros somos capaces de atraerlas hacia nosotros en función de algunas de estas calidades institucionales que tenemos también, y que hemos sabido salvaguardar a lo largo y a lo ancho de muchas cosas. Hay un trabajo, hay un libro que yo volví a leer gracias a ustedes, ahora hace poco lo estuve revisando, que es un trabajo de Henry Kissinger. No es muy santo de mi devoción Henry Kissinger, porque Henry Kissinger nunca miró para este lado, ¿no? Pero fuera de eso, es un tipo realmente formidable, porque si uno lo lee, se da cuenta de que está leyendo a alguien que tiene mucha capacidad de interpretar el mundo. Y Henry Kissinger en el año 94 escribió un libro que se llama La diplomacia, y hay algo que me quedó muy fuerte a mí, lo leí hace unos cuantos años y ahora lo volví a ojear. Hay un concepto que es fuertísimo, que es el concepto de la identidad de los países. Y a mí me quedó muy pegado, fundamentalmente vinculado
a la personalidad de Rusia a lo largo de toda su historia, ¿no? Desde la época zarista, pasando por la época soviética y por la postsoviética. Y cuando uno mira eso, dice, pero hay algunos rasgos que se mantienen a lo largo de todo ese tiempo. El rasgo de Rusia es el imperial, fundamentalmente. ¿Tá? Y el rasgo nuestro es el otro, es el republicano, es el esencialmente republicano. Entonces, como que la sensación que a uno le queda es cómo uno, estribando, fundamentándose en los cimientos que tiene la sociedad y la personalidad de nosotros como nación, puede usufructuar el momento actual. La segunda cita que me parece que es relevante para pensar en las oportunidades y en los desafíos es la de Steven Pinker, ¿no? Si ustedes, seguramente algunos de ustedes hayan leído un trabajo que es de unos 5 años, que es de un psicólogo social de Harvard que se llama Steven Pinker, que se llama En defensa de la ilustración. Y en defensa de la ilustración, Pinker hace una brutal defensa de la humanidad y de la capacidad de la humanidad a través de la ciencia de resolver los problemas que su propio desarrollo le va generando. Es como una alegoría a la capacidad del hombre de resolver los problemas como sociedad a través de la ciencia, fundamentalmente. Y yo creo que ahí tenemos un lindo ejemplo también en esto del GACH en el Uruguay, que nos está dando una mano grande para profundizar en las cosas que tenemos que hacer. Y en esto que tiene que ver con el cambio climático y eso, creo que Uruguay tiene una oportunidad muy grande a través de su investigación científica y de trabajar en eso, de diferenciarse del resto del mundo como productor de alimentos de alta calidad y de muy buena amigabilidad con el ambiente. Por último, digo, bueno, al fin del día, ¿cuál es el mensaje, no? Yo estoy a la orden para que me pregunten cuántos kilos de carne producimos, y eso también, Miguel, pero en alguna medida, me parece que el Uruguay tiene un destino, parafraseando a Kissinger, atado a su personalidad, ¿no? A esa personalidad. Yo tengo en mi oficina, tengo colgada una copia de las instrucciones del año 13. Y las instrucciones del año 13 son la mejor constitución, pero de la personalidad uruguaya que yo conozco. Y voy a hacer un cuento, porque en el año 2003 yo viajé con Jorge Valle a Europa, le iban a entregar un doctorado en la Universidad de Pisa. Y entonces nos sentamos, Jorge con una toga y un birrete, ¿no? en una gran sala, en un gran anfiteatro, y me sentó Jorge al lado del pasillo y yo me senté al lado. Y en esas cosas que tenía Jorge, me dice, y dígame, dice, ¿y acá de qué hablo? Y yo, iluso de mí, se me antojó esbozar algo, ¿no? Entonces le digo, ¿y por qué no habla de libre comercio y patatín? Y dice, no. Y se subió al estrado y en italiano hizo un discurso que empezó, como solía hacerlo, en Trafalgar, pero sobre todo hizo una mención que a mí me resultó muy sorprendente, porque nunca se le había escuchado a Jorge, y he escuchado bastante de Jorge. Y dice, Uruguay, él decía, yo recibo esta distinción como, no en forma personal, sino como presidente de la República Oriental del Uruguay. En la distinción que tiene la República Oriental del Uruguay de todo lo que había y hubo a su alrededor durante 200 años. Y ahí hizo referencia a las instrucciones del año 13, que en el artículo 4
dice, contrariamente a todos nuestros vecinos, se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Eso que casi que todos nosotros hemos escuchado más de una vez, a mí me sorprendió, y me sorprendió las caras de los que miraban aquello diciendo, todos nuestros vecinos, todas las provincias unidas del Río de la Plata, los virreinatos, el Brasil, el Imperio del Brasil, posteriormente, o sea, las colonias portuguesas, todos eran confesionales. En ese momento, la provincia oriental, un engendro, un germen de algo que tenía que ser, decidió ser libre en toda su extensión imaginable. Y me parece que ahí se sientan las bases, y ahí me voy a Kissinger. Y sobre eso nosotros tenemos que formular nuestra identidad. Un destino igualitario que está en jaque por el sistema educativo, que está en jaque por la productividad, pero que genera una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad de usar nuestra personalidad, nuestra identidad, como atractivo para esos capitales que a muy bajo costo hoy pueden permitirnos hacer el gran cambio. Entonces, tenemos que hacer que nuestro valor agregado como sociedad, como comunidad y por supuesto como agro, para no perderlo en la conversación, sean procesos mucho más eficientes, científicamente mejor fundamentados, con procesos certificables que produzcan productos de alto valor y con nuevos productos y servicios vinculados a esa bioeconomía como elemento central. Y ahí es que valen mucho las instituciones como ustedes, las instituciones que de alguna forma también encarnan, más que tienen, una responsabilidad social, una responsabilidad de los ciudadanos con las sociedades en las que viven y con el desarrollo humano de las mismas, ¿no? Entonces yo hasta acá llegué, Miguel, les agradezco mucho, y si tenés cualquier pregunta de cualquier otra cosa, desde cuánto vale el kilo asado hasta lo que quieras, estoy a la orden. Muchas gracias. Bueno, a ver, presidente, espere que no tiene audio, presidente, ahora sí, a ver. Ahora sí. Muchas gracias, muy amable Martín. Ingeniero, ha sido muy ilustrativo y además estamos totalmente de acuerdo. Con toda seguridad, alguna pregunta y en los oyentes, de tal manera que estamos abiertos al que quiera hacer alguna pregunta. Como nos manejamos, Jaime ahí tiene una pregunta, a ver, Jaime. Bueno. Y después Mosco. Una pregunta, el gusto de encontrarme con todos ustedes y sobre todo con el deponente, y una pregunta al técnico y al ex ministro de Ganadería. Anda por allí y yo confieso que tengo una visión muy crítica y digamos sobre la base de mi condición de profesor de Derecho Constitucional, un proyecto de ley que habla o que pretende solucionar lo que considera un problema, que es el de la extranjerización del campo y la adquisición por parte de extranjeros, ¿no? Entonces, si tuviera un poco más de tiempo, escribiría al respecto, o sea, desde el punto de vista constitucional, me parece que hay un artículo 8º que se han comido, pero además he hecho una lista, ¿no? De Hernandarias para acá, de personas que están, casi todas ellas en el nomenclator, y que han invertido, no habiendo nacido en el territorio de la República, por supuesto, sí sus hijos, sí sus nietos, etc. Y no lo de mi abuelo, porque mi abuelo toda la tierra que pudo comprar era la que tenía en la maceta del fondo de la casa. Entonces, Martín, me gustaría saber tu opinión sobre esto, si vale la pena que yo escriba y lo critique o estoy equivocado y es quizás sea una buena idea. Buenísimo, Jaime. Bueno, primero,
un gusto de que estés acá, o de estar acá en realidad, y de partir contigo. En realidad, yo te voy a contestar lo mismo que le contesté a un periodista agropecuario hace unos cuantos años, que me dice, ¿usted está en contra o a favor de la extranjerización de la tierra? Digo, mire, yo estoy absolutamente en contra de la extranjerización de la tierra. Pero hay una sola cosa que estoy más en contra, en de prohibir que la compren. Es decir, una cosa es que el proceso económico lleve a extranjerizar o no extranjerizar cualquier factor de producción. Y otra cosa es prohibirlo. Yo creo que prohibir la extranjerización de la tierra, prohibir la compra de tierra por extranjeros es un error garrafal, pero no desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la conveniencia. Es decir, vos tenés más capacidad de invertir en algo, se incrementa el valor de la tierra, esa tierra se intensifica más. Si eso cuesta más, requiere o justifica más inversión sobre ella y justifica en tanto una mayor productividad. Y el Uruguay vive de la productividad de la tierra mucho más de lo que los uruguayos nos creemos. ¿Ah? Si uno mira, o sea, el Producto Bruto Agropecuario es más o menos el 6% del Producto Bruto del Uruguay. Pero ¿qué sucede? Lo que produce la producción primaria va a una cadena agroindustrial que multiplica más o menos por 5 su valor en el conjunto de la economía, ¿no? O sea que más o menos entre 25 y 30% de la economía uruguaya la representan las cadenas agroindustriales. Igual eso resulta siendo poco, pero ¿qué sucede? En esa representación no están los servicios que se le prestan a esa cadena. Entonces el tipo que va a comprar una pizza con mozzarella a la pizzería es un señor que trabaja en un banco, pero a su vez ese señor que trabaja en el banco, a quien le presta, es a una empresa agropecuaria que no sé qué, o a un frigorífico que exporta no sé dónde, o a un camionero, que es el que transporta eso. Entonces, el conjunto de la economía uruguaya, y eso no me deja mentir en nada la estadística, cuando vos ves que el Uruguay crece, antes de eso creció el sector agropecuario. Pero eso es porque, a ver, yo no me afilio a eso de que el Uruguay se salva con el agro, con el precio. El Uruguay se salva con los uruguayos y con la capacidad de los uruguayos de hacer cosas y de innovar y de hacer lo mejor que puedan, ¿tá? Pero tiene una dependencia muy fuerte y tiene, como pocos países, la capacidad de tener un ingreso del primer mundo en base a cadenas agroindustriales. Digo como pocos países porque Irlanda, Nueva Zelanda, Uruguay y algunos más y nada más. ¿Tá? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Eso hace que la tierra tenga que ser de Jaime Zapolinski o de Martínez? No es necesario. Lo que importa, a ver, la tierra es lo único que no se pueden llevar, Jaime. Es decir, la tierra va a estar siempre sujeta al derecho en el Uruguay. Por lo tanto, no tiene ningún valor que nosotros prohibamos a los extranjeros comprar tierra. ¿Tá? Y sí tiene un desvalor, que es provocar una menor demanda. Al provocar una menor demanda, un menor precio. Al provocar un menor precio, una menor presión a la intensificación. Al provocar una menor intensificación, provocar una menor disponibilidad de materia prima para la agroindustria, que es el gran motor de la economía uruguaya. Por lo tanto, ojalá que toda la tierra sea de los uruguayos, pero ojalá que se la tengan que pagar siempre un peso más que uno de otro lado que venga a comprarla. Por lo tanto, más vale un mercado libre de tierras con la única salvedad de los estados. La única salvedad que yo pondría a este régimen es la posibilidad de comprar tierra por parte de otros estados. ¿Tá?
el caso fuerte en África por parte de China, por ejemplo, hoy, que está comprando tierra en África como elemento de presión geopolítica, vamos a decir. Pero fuera de eso, en ánimo de producir y en un Estado soberano, yo no le pondría ninguna cortapisa a la tenencia de tierra por parte de nadie que la pueda comprar. Muchas gracias. Jorge, Hay otra pregunta. Bueno, buen día, una alegría y realmente una gran forma de nutrirnos no solamente de la capacidad normal de Martín de transmitir, sino fundamentalmente de actualizarnos en conocimientos especializados que él tiene. Justamente reafirmando... Jorge, la alegría y el placer. Gracias, Martín. Justamente reafirmando lo que tú decías y en cuanto a la trascendencia de las instrucciones del año 13, me estoy releyendo ahora este librito de Sigliuti, Estudios sobre Artigas, y justamente en los primeros capítulos arranca con la reafirmación libertaria de Artigas, que fue además absolutamente definitoria de nuestra condición liberal que por suerte seguimos manteniendo. En consecuencia, creo que desde allí viene una diferenciación incluso con nuestros vecinos muy tajantemente y que nos ha permitido llegar aún en estas circunstancias en donde la libertad está tan amenazada a nuestra realidad. Volviendo un poco a la temática, yo también he convivido y he tenido el placer de escuchar a Jorge Valle en muchas oportunidades, y Jorge ha tenido, además de todas las facetas que se le han destacado, la capacidad de selección de gente joven que ha integrado a sus cuadros y que los ha potenciado. Entonces la pregunta, bastante más pedestre que la tecnológica, es, Martín, tú has hecho un esfuerzo político durante muchos años muy interesante, sobre todo porque tus conceptos que comparto en cuanto al desarrollo intelectual del país se puedan desarrollar. ¿Por qué te sentimos un poco lejos de la actividad política cuando es tan necesaria la presencia de gente como tú? Y bueno, más o menos, ¿no? Nunca muy lejos, nunca muy lejos. A veces más cerca, a veces más lejos. Hay a veces necesidades personales, hay situaciones particulares, pero no. Considerame en el cuadro siempre. Donde haya que hacer algo por la patria, considerame en el cuadro. Muy bien, muchas gracias. Cuanto más republicano, mejor el cuadro. No sé si Conde queda alguna pregunta. No veo a nadie mover la mano, pero yo capaz que le dejo la última ahí, y con esta ya cerramos. Bueno. Martín, la pregunta es la siguiente, porque si bien veníamos a hablar de la parte de este país agroexportador, creo que todo tiene que ver con todo también. Y es como que cuando uno está, ayer justo conversábamos, ¿no? Yo le decía que había sido criado en Jung contra mi voluntad, y él se reía un poco de eso. Y uno se encuentra que afuera, cuando decimos afuera, como si acá estuviésemos adentro, que uno afuera tiene otra perspectiva del Uruguay, que cuando viene a la ciudad o al asfalto la pierde. Entonces esta ciudad o esta macrocefalía vive de espaldas al mar, pero vive también de espaldas al campo. Es rarísimo de que acá en la educación, por ejemplo, la parte del agro nunca tiene un peso grande. Uno va a las universidades y salvo en las facultades, la universidad pública, la universidad de la empresa, que tienen programas para la parte de agro o la UTU, después la parte del agro es como un gran debe. ¿tá? Es como que si te gusta tenés que meterte, y si no, aprenderlo solo. Entonces, no sé, un poco la visión de Martín de por dónde se puede incursionar un poco más en el motor del agro,
como programas, o si es por la educación, o si es por la actividad empresarial, ¿no? ¿Por dónde serían los caminos, si se entiende? Primero me alegra que el mensaje ese de todo tiene que ver con todo sea principal, porque, a ver, y acá vuelvo a un concepto republicano por excelencia, ¿no? A mí me tocó ser ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y siempre considero y consideraré que ser ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca es ocuparse de la ganadería, la agricultura y la pesca para toda la sociedad, y no para los productores, como el ministro de Industria no es el ministro de los industriales, como el ministro de Turismo no es el ministro ni de los turistas ni de los hoteles, ni el ministro de Economía es el ministro del Banco Central, sino que es el ministro de todos. Entonces, me parece que eso es un concepto que está bueno, pero además está bueno entender que la agropecuaria es una actividad económica como cualquier otra, que así debe ser concebida. Tampoco somos el ombligo del mundo, ni debemos serlo, ¿no? Sí somos una actividad extremadamente importante para el Uruguay. El día que el Uruguay se dé cuenta de eso, yo diría que Jorge en eso fue muy importante, porque aquel famoso dicho de la vaca les gana, fue la forma de transmitirle a todo el que lo quiera escuchar de que valía la pena hacer un esfuerzo para que la economía se nutriera de ese sector agropecuario que tiene una bruta capacidad de competir en el mundo. Entonces, a mí me parece que no es un problema, no hay que hacer demasiados programas raros para que la gente sea consciente y no sé cuánto. Hay que mostrar la realidad y nada más. Yo no, ahí soy medio raro en eso, ¿no? Soy medio anarquista. Yo creo que mucho andar haciéndose propaganda no está bueno. Me parece que, a ver, yo creo que hay que tratar al afuera y al adentro, al interior y al no sé qué, a la ciudad, al campo, no sé qué, como lugares donde tiene que existir la capacidad de la sociedad de crecer, de tener desarrollo humano. ¿Tá? ¿Desarrollo humano qué es? Tener trabajo, tener salud, tener educación. Ser capaces de acceder a las cosas que se pueden acceder, que puede acceder cualquier ciudadano del mundo. Bueno, ese me parece que es el desafío. Y me parece que si lo tratamos así, yo creo que a veces el sector agropecuario tiene una condición que a mí me duele un poco, que se enquista. Tiene el sector agropecuario uruguayo, por ejemplo, tiene una prensa propia, como no tiene casi ningún otro sector. Bueno, eso, en realidad, en lugar de hacerlo más popular o más conocido para los demás, lo hace más complaciente, vamos a llamarle. O sea, es como que hay una cierta endogamia en la discusión. Yo creo que el Uruguay tiene que discutir, a ver, la política de tierras, el Instituto Nacional de Colonización. Yo creo que es muy importante hoy. El Instituto Nacional de Colonización, por ejemplo, es una entidad que tiene 1.500 millones de dólares de patrimonio. Está en manos del Estado. ¿Cuál es el retorno que la sociedad tiene por eso? Yo creo que Uruguay tiene que revisarse más profundamente. ¿Tá? Y discúlpeme, porque este es un ámbito privado en el cual me siento muy tranquilo de hablar, porque en realidad creo que hay que empezar a discutir las cosas que hay que discutir. En Uruguay tenemos como vacas sagradas, ¿no? Hay una cantidad de cosas que no discutimos, que no hablamos, que ni pensamos, y en realidad terminan siendo como obstáculos para el desarrollo. Uno de esos que decía Jaime, de la extranjerización de la tierra, sí o no. Bueno, no es un problema. Ahora, tener 1.500 millones de dólares invertidos en tierra para dárselos a un puñado de personas que además
no van a vivir bien en base a eso, es un error garrafal desde el punto de vista estratégico de un país que necesita educación. En vez de 1.500 millones de dólares en tierra, tendríamos que tener 1.500 millones de dólares en doctorados en las mejores universidades del mundo. Y sería mucho mejor para el Uruguay. Ahora, bueno, hay que matar una vaca sagrada, ¿no? A ver, y no afectaría en absoluto la productividad de la tierra, la productividad del Uruguay, sino la potenciaría. Entonces, creo que tenemos que pensar en función de eso. Por eso, lo que yo digo, que capaz que puede parecer muy abstracto, ¿tá? Pero eso de que los desafíos son la productividad, la institucionalidad, la educación, la certificación de Uruguay como país amigable con el medio ambiente y de producción de alimentos inocuos, y la bioeconomía, son desafíos muy grandes que tiene el Uruguay entero, no los productores agropecuarios, ni la agropecuaria, ni la agroindustria, ni Mongo. ¿Tá? Dijera Jorge, lo tenemos del primero al último, el desafío. ¿Tá? Porque es el desafío del desarrollo de nosotros y de la educación de nuestros hijos. Perfecto. Bueno, muy bien. Adelante, presidente. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero, de vuelta. A ustedes, jóvenes. No, gracias por los jóvenes de ustedes. Bueno, somos jóvenes. Gracias espíritu, de vuelta. Al menos. Sí. Al menos de espíritu. De espíritu Bueno, y de todo. Muchas gracias por aguantarme. Lito, Sí. Lito, tenés que ofrecerle que te va a visitar en la República, el amigo, ¿está? Martín te va a visitar en la República, que es lo que queda pendiente. Con mucho gusto. Mientras, vos, por lo menos, Miguel, capaz que por lo menos él me convida con algo. Vos me invitaste. Sí, creo que sí, no te preocupes, te trata muy bien. Por supuesto, ingeniero, por supuesto. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. A todos los rotarios, muchas gracias. Nos veremos el próximo martes. Antes de esto, le tenemos que hacer un honor virtual a los pabellones de Rotario y del Uruguay, como es habitual. Después iremos al cafecito, también virtual, y nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todos, una charla espectacular, un día espectacular, un poco triste, ya saben por qué, pero seguimos caminando en este momento difícil. Hasta el próximo martes y un abrazo a todos los rotarios, tanto del club como los que son invitados que no son del club. Chau, chau. Chau, abrazo a todos. Gracias, Martín. Una maestría en poco rato. Un abrazo a todos. Un abrazo. 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 Chau. Nos vemos la semana que viene. Que pasen muy bien. Correcto.